Nadie se prepara para ser abandonada al tercer día del posparto, y sin embargo, eso fue exactamente lo que le pasó a Isabela. La cicatriz de la cesárea le ardía a cada paso. Sus pechos, duros y calientes, delataban el inicio de una mastitis. Sentía la cabeza pesada como si los pocos minutos de sueño de las últimas noches hubieran sido inexistentes. Al oír el portazo y los pasos rápidos en el pasillo, pensó que era Mauricio, el padre del bebé, que por fin venía a recibir a su hijo. Pero no, estaba solo. Una mujer bien vestida, con un perfume excesivamente dulce y una postura ensayada, entró detrás de él. Isabela intentó levantarse, pero no tuvo tiempo de comprender. Esta es Camila. Es la mujer que amo. Quiero resolverlo todo rápido. Eso fue todo. Lo dijo y dejó un sobre la mesa como si estuviera dejando algún tipo de contrato. Isabela no respondió. Ni siquiera tuvo tiempo. Camila, como si se tratara de una negociación de lujo, sonrió con superioridad y habló con una facilidad repulsiva. No le robo a nadie, solo tomo lo que me corresponde. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, dejó otro sobre, esta vez rosa, con billetes visibles, sobre la cama donde Isabela acababa de amamantar. 50.000 reales, suficiente para empezar de cero en otro lugar. Es mejor para todos. Era como si estuviera haciendo un favor, como si diera limosna para facilitar la limpieza. Isabela miró al bebé, que dormía plácidamente en su regazo, ajena a la escena. Tenía la cara húmeda por la leche que apenas producía. Le pasó los dedos por la frente y susurró casi sin voz: «Tranquilo, mi amor, mamá está aquí». Esa misma tarde, Isabela permaneció horas en la cama, con la vista nublada y el bebé en brazos. No lloró, ni una lágrima. Era como si su cuerpo hubiera desconectado sus emociones para preservar lo que aún quedaba en pie. El sobre con dinero seguía allí, donde Camila lo había dejado, intacto. Se le estaban acabando los pañales, se le estaba acabando la leche, y, aún así, se negaba a tocar ese dinero. No era ayuda, era una humillación envasada. La madre de Mauricio, doña Marta, entró en la habitación alrededor de las 6 con una bandeja de sopa. No dijo nada, simplemente dejó la comida allí y se fue. Isabela intentó sonreír agradecida, pero su rostro no obedecía. El bebé se removió en su regazo, refunfuñando de hambre. Se ajustó la blusa, palpando sus pechos agrietados, y lo puso a mamar, aunque sabía que el dolor sería como una descarga eléctrica. Pero noche cayó lentamente, cargada de silencio. Afuera se oían voces apagadas. Mauricio discutía por teléfono con alguien, quizá su amante. Doña Marta caminaba silenciosamente por el pasillo. Nadie llamó a la puerta. Nadie le preguntó cómo estaba. Isabela no quería compasión, pero le dolía darse cuenta de que ni siquiera le preocupaba. Alrededor de la medianoche, se arrastró hasta el baño, intentando no despertar a su hijo. Mirándose en el espejo, apenas se reconocía. Tenía el pelo pegado a la frente, la cara hinchada, el camisón manchado de leche. Pensó en llamar a su madre, pero no tuvo el valor. No quería oír un «te lo dije». De vuelta en su habitación, cogió el móvil y empezó a anotar todos los gastos del día: pañales, pomada, analgésicos. Entonces abrió su vieja portátil y en un impulso abrió una carpeta olvidada. Proyectos antiguos. Un archivo llamado Casa con Sol apareció al principio de la lista, y allí, en silencio, comenzó a recordar quién era antes del dolor. A las mañana siguiente, antes del amanecer, Isabela le envió un breve mensaje a Natalia, una antigua compañera de arquitectura con la que no había hablado en años. «Hola, Nat. Tengo un proyecto para una casa pequeña y luminosa. ¿Sigues en esa empresa de reformas?». Era una apuesta arriesgada, pero no podía esperar más. Mientras su hijo dormía en el cochecito junto a su cama, enderezó la postura, respiró hondo y reabrió el proyecto. Líneas torcidas, buenas ideas mal ejecutadas, pero algo seguía ahí. Rehizo el plano, simplificó los espacios, consideró materiales económicos y fáciles de montar, y lo más importante, pensó en cómo entraría la luz del sol por la ventana principal. Por primera vez en días, sintió una chispa en su interior. Era pequeña, casi imperceptible, pero era suya. Al final del día, Natalia respondió con un emotivo mensaje. Dijo que sí.
que seguía trabajando en las reformas y que el proyecto de Isabela era precioso. No has perdido tu talento. Al contrario, parece que ahora sabes exactamente lo que quieres. Ese mismo día concretaron el presupuesto, 40.000 reales. Irónicamente, el dinero era casi la misma cantidad que Camila había dejado en la cama, pero ahora provenía de un reconocimiento, de un esfuerzo. Era algo más. Cuando la transferencia llegó a su cuenta, Isabela tembló. No era mucho, pero suficiente para empezar. Por primera vez desde que dio a luz, lloró de verdad. El bebé dormía plácidamente a su lado y ella lloró en silencio, dejando que sus lágrimas cayeran sobre la almohada. No era dolor, era alivio. Un alivio que no venía de fuera, sino de dentro. Ella seguía ahí. Aún sabía cómo empezar de nuevo. A la mañana siguiente, decidió que era hora. Nadie estaba despierto. Doña Marta dormía en la trastienda y Mauricio, tras otra discusión telefónica, se había ido en el coche y no había vuelto. Isabela empacó algo de ropa del bebé, pañales, 2 biberones y una manta. Tomó su vieja mochila de la universidad, aún con el llavero de la regla, y la escuadra, y metió lo que pudo dentro. Su portátil, una muda de ropa, el cargador y un documento. No escribió ninguna nota, no avisó a nadie. Simplemente vistió al bebé con cuidado, lo amamantó lo suficiente para calmarlo y lo colocó en el portabebés que llevaba sujeto al pecho. Se fue sin mirar atrás. La calle seguía oscura y húmeda por la lluvia de la noche anterior. Llamar a una aplicación de transporte parecía surrealista, pero lo hizo, y cuando subió al vehículo, el conductor ni siquiera le preguntó a dónde iba. Simplemente confirmó su destino. Una habitación alquilada a través de una aplicación en un barrio sencillo, con baño propio y una pequeña ventana orientada al este. La habitación tenía 9 metros cuadrados, una cama individual, un lavabo pequeño, una mesa de plástico. Las paredes estaban húmedas, el suelo crujía, la ducha era eléctrica e inestable, pero todo estaba en silencio. Había una puerta que podía cerrar con llave. Había un techo solo para ella y su hijo. Colocó con cuidado al bebé en la cama, improvisó una barandilla con almohadas y se sentó en el suelo. Por primera vez, pudo respirar. Incluso con el olor a humedad y el ruido de los coches que pasaban, era libertad. Tomó su portátil, reabrió el proyecto y empezó a trabajar. La pantalla temblaba por el peso del agotamiento, pero ella siguió adelante. Respondió correos electrónicos, corrigió medidas, anotó plazos. Allí, entre paredes manchadas y el sonido del mundo exterior, Isabela empezó de cero, desde cero, con todo. La rutina al principio era una locura. El bebé se despertaba en mitad de la noche llorando por cólicos y el espacio reducido resonaba con cada sonido. Isabela aún sentía dolor, sobre todo en la espalda y los puntos de la cirugía, pero no había tiempo para quejarse. Cargaba a su hijo en brazos, lo mecía con las pocas energías que le quedaban y aprovechaba para responder los mensajes de los clientes en su celular. La conexión Wi-Fi era inestable, así que a menudo usaba la red de la panadería de la esquina, sentada en la acera con el bebé en la carriola a su lado. Hacía planos en silencio, dibujaba a mano porque el software se congelaba y luego los escaneaba con su celular para enviarlos. Las primeras semanas fueron una prueba de resistencia. A veces no había leche, a veces no había luz, a veces simplemente el agotamiento. Pero había algo que nunca faltaba: ella. Isabela estaba allí, todos los días, completa. Cuando el niño enfermó, todo se desmoronó por un instante. Fiebre alta, cuerpo flácido, respiración agitada. Eran las 3 de la mañana y llovía a cántaros. Lo envolvió en una manta, le puso el portabebés, agarró un paraguas roto y caminó hacia el hospital. La recepcionista la miró con lástima, pero ella no quería eso. Solo quería atención. Cuando el médico entró en la habitación y examinó al bebé, le hizo la pregunta de rigor, sin pensar: ¿dónde está el padre? Respiró hondo, se secó el sudor de la frente y respondió con firmeza: estoy divorciada. Era la primera vez que lo decía en voz alta, y al decirlo, sintió una extraña mezcla de tristeza y liberación. Ya no era una esposa, ya no era la mujer de nadie, era simplemente ella misma. Y eso, en ese momento,
fue suficiente para seguir adelante. Unos meses después, cuando todo parecía encajar, Isabela recibió una llamada que la hizo sentarse lentamente en su silla de plástico. Era una reportera de una revista independiente de arquitectura. Había visto el proyecto Casa con Sol en una red social compartida por Natalia. Quería escribir un reportaje. Una madre soltera recién divorciada que diseñó su propia casa y su propio renacimiento. «Es inspirador», dijo la reportera. Isabela no sabía si reír o llorar. Aceptó, pero pidió que su hijo también apareciera. Después de todo tenía sentido gracias a él. El reportaje salió una semana después. El título era simple y directo: Un hogar con luz propia. La imagen de ella sentada en el suelo dibujando, con su bebé, gateando a su lado, se hizo viral. Los comentarios llovieron. La fuerza de una mujer, el ejemplo de una madre. Esto es lo que llamamos empezar de nuevo. Mauricio lo vio. Claro que lo vio. Alguien se lo envió, quizás su propia madre. El mensaje no decía su nombre, pero se reconoció entre líneas. La mujer a la que había dejado 3 días después de dar a luz, ahora adornaba las páginas de revistas y recibía elogios en línea. ¿Y él? Sin trabajo, abandonado por su amante, quien, tras conseguir lo que quería, perdió el interés. Intentó escribirle a Isabela, pero ella no respondió. Intentó llamarla. Nada. Fue a la casa nueva, una obra sencilla, aún en construcción, pero llena de plantas en el porche y juguetes en el suelo. Llevaba un cartón de leche especial, un cochecito colorido y, como siempre, un sobre. El niño, que ya casi cumplía 1 año, lo miró con curiosidad y preguntó en voz baja: «Mami, ¿quién es ese tipo?». Isabela bajó de la puerta y respondió con calma, sin enfado: «Alguien en Pino me siento quien mamá confiaba y del que estaba decepcionada». El hombre intentó hablar, pero no le salió la voz. Entró y cerró la puerta con llave. Tiempo después, una amiga la invitó a un grupo de apoyo para madres solteras. Al principio, Isabela se negó. Dijo que no le gustaba exponerse, que no tenía nada especial que decir, pero su amiga insistió. A veces, escucharte contar tu propia historia ayuda más de lo que crees. Fue. Llegó con su hijo en brazos, se sentó al fondo de la sala y permaneció en 1900 silencio un buen rato, escuchando a otras mujeres hablar de rupturas, rechazos, miedo, culpa, agotamiento, hasta que en cierto momento sintió que algo dentro de ella la abrumaba. Levantó la mano. Su voz era baja al principio, pero firme. Di a luz y me abandonaron. 3 días después del parto, el padre de mi hijo apareció con otra mujer. No para visitarme, sino para reemplazarme. Me dieron un sobre con dinero, como si fuera una compensación. Me fui en plena noche, con mi hijo en brazos, y me fui a vivir a una habitación de 9 metros cuadrados. Las miradas del grupo estaban sobre ella, pero nadie la interrumpió. Era un silencio diferente, no de juicio, sino de escucha. Isabela continuó. Trabajé toda la noche con mi bebé en brazos. Caminé bajo la lluvia para llevarlo al hospital. Pasé hambre y sufrí dolor, pero entregué un proyecto tras otro, y cada plano que dibujé era una parte de mí en reconstrucción. Su voz vaciló un poco, pero no se detuvo. Hoy estoy aquí, no porque haya perdonado, sino porque un día entendí que ya no necesitaba cargar con este peso. No aprendí a perdonar, aprendí a no necesitar perdonar. Un pesado silencio se cernió sobre la habitación. No era tristeza, era respeto. Isabela volvió a sentarse, agotada y ligera al mismo tiempo, como si se hubiera deshecho de un dolor que ya no la definía. Al salir del círculo, el hijo de Isabela corrió hacia ella y le apretó la mano con fuerza. Ya era mayor, con esas palabras graciosas de niño pequeño, pero su mirada parecía comprender más de lo debido. Ella se agachó, lo miró fijamente a los ojos y sonrió, aunque los suyos aún estaban húmedos. «Mami está bien», dijo con dulzura, y él, como si lo supiera, la abrazó con fuerza, apoyando la cabeza en su cuello. Ese abrazo no pedía nada, no requería fuerza, reacción ni respuesta, era solo presencia. Y en ese abrazo, Isabela se dio cuenta de algo que no había notado antes. Había construido una vida basada en algo inquebrantable, el vínculo entre ellos. No era el diploma, ni los proyectos, ni el impacto de la clase. Era él.
El niño que llevaba en brazos en la noche lluviosa, que se mecía mientras escribía, que escuchaba su voz en cada silencio. Se sentaron en un banco cercano del parque, tomando el aire. Su hijo comió un pan de queso que una de las mujeres le había ofrecido, e Isabela miró el cielo de la tarde, medio nublado, medio despejado. No pensaba en Mauricio ni en Camila. Ya eran cosa del pasado, no del que todavía duele, sino del que ya no importa. Pensaba en el futuro, quizás en terminar ese otro proyecto de jardín sensorial que había dejado pendiente, en enviar su currículum a una oficina más grande, quizás en alquilar un piso de 2 habitaciones. Pero todo eso era después. En ese momento, lo único que quería era respirar hondo y sentirse plena, que había sobrevivido, y más que eso, que ahora podía vivir de verdad, con dignidad y sin tener que dar explicaciones. Más tarde, de vuelta en el pequeño apartamento que ahora alquilaba con su propio dinero, Isabela acostó a su hijo y se sentó un rato en el suelo, apoyada en la pared. Estaba cansada, como siempre, pero no con ese cansancio que paraliza. Era el cansancio de quien construye, de quien llega al final del día con dignidad. La rutina seguía siendo exigente. Aún había noches de insomnio, facturas apretadas, días en los que el miedo asomaba su fea cabeza. Pero el miedo ahora era solo un pasajero más. Ya no impulsaba nada. Se acostumbró a vivir sin promesas. Ya no esperaba nada a cambio, ni justicia, ni una disculpa. Y eso era la libertad. Había días en los que recordaba el hospital, la pregunta del médico, la frase que había dicho, «Estoy divorciada». Hoy repetiría algo más. Tal vez, «Soy madre», y con eso basta. Cogió el teléfono y revisó sus mensajes antiguos. Algunos amigos habían reaparecido después del artículo de la revista, ofreciéndoles compañía, apoyo y elogios. Estaba agradecida, por supuesto, pero no se dejó engañar. Sabía quién la apoyaba, cuando nadie más apreciaba su presencia. Sabía quién guardaba silencio, quién le entregaba sobres, quién le daba la espalda. Y sabía, sobre todo, quién nunca la soltaba, ella misma. Consideró escribir un mensaje para publicar, pero decidió no hacerlo. No quería convertir su dolor en satisfacción, no quería convertirse en un ejemplo de superación, solo quería vivir en paz. Borró el borrador, cerró el teléfono y se acostó lentamente. El bebé se movió en la cuna junto a ella y en la oscuridad extendió la mano para tocarle la barriga. El roce fue leve pero suficiente. Fue como decir, «Estamos aquí, seguimos juntos». Y con eso Isabela finalmente se durmió, no porque el mundo hubiera mejorado, sino porque ya no necesitaba huir de él. A la mañana siguiente, Isabela despertó con la luz del sol entrando a raudales por la ventana del dormitorio. El bebé sonreía mientras jugaba con su piececito, sin prisa. Se sentó en el borde de la cama, mirándolo, sintiendo una paz serena que no provenía de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que después de todo seguía ahí. Ya no necesitaba aprobación ni perdón. Lo que había construido era sencillo, oculto a los focos, pero real. Su hijo era su mayor logro, y el amor que sentía por él, su mayor fortaleza. En ese instante, Isabela supo que estaba lista para seguir adelante. No porque el pasado se hubiera borrado, sino porque había decidido cargar solo con lo que tenía sentido. Era el comienzo de una nueva vida, la que ella había elegido. Y así, con el bebé en brazos y el corazón lleno de cicatrices que aún le dolían, Isabela cerró la puerta de la habitación que llamaba hogar. Afuera, el mundo seguía su curso impredecible, hecho de días buenos y malos, esperanzas y pérdidas. Pero en su interior había una certeza. Ya no necesitaba odiar a nadie para ser feliz. Con un profundo suspiro, le susurró a su hijo, la única persona que realmente importaba en ese momento. «Gracias, mi amor. Gracias a ti. No necesitaba odiar a nadie». Y fue con esta simple verdad que dio el primer paso hacia lo que vendría después.